Listo. Bien, este es capítulo 4, ¿cierto? ¿3? Ah, bien. Capítulo 4, listo, continuamos. Aquí me faltaba cerrar este PHP, aquí era donde habíamos quedado. Bien, objetivo de hoy, hacer la conexión a la base de datos. Ya tenemos aquí una base de datos que se llama Alquicar y tenemos la tabla de usuarios. En la tabla de usuarios tenemos ya, adicionamos un registro. Recordemos que esta clave debe ir ya encriptada. Es decir, en el software nosotros vamos a desencriptar lo que esté aquí. Por tanto, cuando le demos 1, 2, 3, no nos va a dejar entrar, porque se supone que debe estar encriptado y él lo va a desencriptar. Bueno, vamos a hacer la conexión a la base de datos. Primero que todo, la conexión. ¿Cómo se hace la conexión? En módulos, vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar conexión.php. Y aquí es donde ustedes me van a ayudar a ver. PHP y de una vez lo cerramos. Correcto. Y aquí, ¿qué hacemos? Pesos. Host. Eso. Pesos. Host igual. Comillas. Localhost. ¿Siempre debo colocar localhost? Muy bien, señor Cruz. Ojo, cuando ya montamos los archivos a un servidor, ya no hay necesidad de escribirle localhost, sino que lo hacemos, les tenemos que escribir la dirección del servidor, la dirección completa, www, si es un www, un FTP, o sea, generalmente es www.miservidor.com / tal cosa, donde esté la base de datos. ¿Listos? Listo. Tenemos la primera variable que es el host. Son 4 variables, ¿cierto? La segunda es user igual a punto y coma. El usuario siempre va a ser root, que es el usuario principal de una base de datos. Podemos tener otro tipo de usuario también, pero el root es el que tiene el acceso a todas las bases de datos. Listo, siguiente. Pass igual. Correcto, sí señor, muy bien, eso es cierto. En este caso la vamos a dejar vacía, pero normalmente debe tener una base de datos. Por ejemplo, cuando ya entremos a producción, ustedes se imaginan dejar una base de datos y contraseña. No, si ya estamos en producción, si ya nuestro software no está en diseño, sino trabajando, tiene que tener la contraseña. Bien, y nos falta DB, database, igual a, en este caso es Alquicar. Alquicar. ¿Listo? Correcto, el punto y coma. Nos hace falta el punto y coma. Ya tenemos las 4 variables para hacer la conexión a la base de datos. Luego, ¿qué sigue? Entonces, ¿cómo se hace? Pesos, una variable con igual a MySQLi connect host user password y nos falta el database, correcto. Nos falta pesos db database. Cerramos paréntesis y punto y coma. Listo, ya tenemos, ahí se supone que genera la conexión. Luego, mucho sueño, Dayana, mucho sueño. Ese bostezo fue de mucho sueño. ¿Estás aburrido o tienes mucho sueño? Las funciones, es decir, ok, bien. Aquí, chicos, estas 5 líneas
Lo que hacen básicamente es definir las variables para la conexión a la base de datos y conectarlo. La línea número 6 conecta a la base de datos. ¿De acuerdo? Esta línea 6 es la que hace la conexión. Chicos, no hay control de errores. ¿Qué pasa si hay algún error al conectar la base de datos? El servidor está caído. O sea, ya no podemos hablar siempre de que vamos a trabajar en SAM, en WAMP, porque ustedes probablemente este software lo van a poner en línea, en producción. Entonces, si lo ponen en producción y si la base de datos está caída, ¿qué? ¿Qué pasa ahí? Dímelo. Pero digamos que en este caso, en vez de que nos salga pues error porque el error está en la base de datos, nos puede salir error porque tengamos errores de ortografía en la base de datos o tengamos, por ejemplo, un varchar o un INF en donde no es. O sea, nos puede salir error directamente desde la base de datos. Bien, repito la pregunta para que quede grabada, que es muy importante. Nos puede llegar a salir algún tipo de error porque diferente a que no esté, a que esté caída la base de datos, diferente a que no esté en línea. Sí, nos puede llegar a salir algún error. Por ejemplo, cometimos un error en el momento de escribir una de las 4 variables. Por ejemplo, se me ocurre que el error fue el nombre de la base de datos me quedó mal. Entonces no va a conectar a la base de datos y ahí va a salir el mensaje de error. Entonces, queremos mensajes de error, perdón, queremos esos warnings que salen allá en la página web cuando llamamos a la base de datos y sale el error. Queremos esos warnings en nuestro software. O queremos más bien un mensajito elegante, bonito, de pronto en un modal, en una ventana modal, que diga, hay un error al conectar en la base de datos. Por favor, verifique los datos del servidor con el administrador del sistema. Control de errores, ¿cierto? Como para que no me salgan esos errores. A eso es a lo que hacemos referencia. ¿Listo, chicos? Hasta ahí no hay control de errores. En la programación, en los lenguajes de programación, existe una función perdón, es como una estructura de control, no es una función, perdón, es una estructura de control que es parecida al if. Funciona como el if. Se llama try. Try. Lo vamos a ver. ¿Ustedes lo han visto en algún momento? ¿Sí? Este. Try. ¿Lo han visto? Bueno, try, ¿a qué hace referencia? Intentar. Try es intente hacer algo. Entonces, ese algo lo vamos a colocar aquí entre corchetes. Intente hacer algo. ¿Y qué es lo que va a intentar hacer? Intente conectarse a la base de datos. Por ejemplo, aquí sabemos que no va a botar error, no va a botar error, aquí tampoco, porque estamos definiendo unas variables de tipo varchar o carácter. El error lo puede llegar a botar aquí. Aquí puede llegar a botar un error. Entonces yo le voy a decir, intente hacer esto. Y el try va acompañado del excepto. Bien, chicos, por favor me disculpan la mezcla que tengo de lenguajes de programación en la cabeza. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es hacer el try, que es intente hacer algo, y el formato completo es intente conectarse a la base de datos, y si no lo logra, entonces vamos a decirle catch. Catch, ¿qué es? Catch es capture algo. ¿Capture qué? Vamos a capturar el error que puede llegar a salir. Y el error es exception. Exception. Y le vamos a colocar la variable, una variable que es pesos E. Y ese pesos E, ¿qué es? El error va a quedar almacenado en la variable pesos E. Luego, lo único que tenemos que hacerle es
imprimir cuál es el error. Ahora, ese error lo podemos hacer por medio de un eco, imprimir en la pantalla que hubo un eco, o también lo podemos hacer por medio de un JavaScript, que sería mucho mejor, queda más profesional, o incluso una ventana modal, quedaría mucho mejor mostrando cuál es el error que se está cometiendo. Aquí nos falta abrir el corchete y le vamos a dar, por ahora le vamos a dar un eco. Eco, error conectando a la base de datos, y get message. Entonces, ¿esto qué hace? Lo que hace básicamente, chicos, es, muchas gracias Roselyn por el aporte del catch. Esto básicamente lo que hace es, intenta conectarse a la base de datos. Y si hay algún error, no bloquea el programa, no salen esos mensajes de error tan malucos, sino que lo que hace es que captura el error, catch. Catch, la traducción sería como capturar, ¿cierto? En el béisbol se llama el catcher, ¿cierto? El que captura la bola, ¿cierto? Y ese es el que bota la bola, ¿cierto? El catcher es el que captura. Catch es capturar. Captura la excepción en una variable e. Y esta variable, ¿qué le vamos a hacer? La vamos a imprimir aquí. Bueno, aquí nos sugirieron el mensaje en inglés. Lo vamos a colocar en español. Error conectando a la base de datos. Y enseguida, ¿este punto para qué es? Recordemos que el punto es el operador de concatenación entre cadenas de caracteres. ¿Qué es concatenación? Es unir una cadena a otra cadena. Por ejemplo, yo puedo tener una variable que se llame pesos A y que sea igual a hola, y otra variable pesos N que sea igual a, entre comillas, Susana Escobar, ¿cierto? Si yo concateno esas dos, le doy pesos A punto pesos N, me va a decir, hola, Susana Escobar. Los concatena, los une, ¿cierto? Entonces, esa es la función del punto. Luego, E es el resultado de la excepción que se está generando y le estoy diciendo que me obtenga el mensaje me obtenga el mensaje que viene en la excepción E, es decir, el mensaje de error. Básicamente, eso es lo que hace. Listo, chicos, hasta aquí ya tenemos pues el elemento conexión. Si quisiéramos ponerlo dentro de una función, ¿cómo sería? ¿Cómo hacemos para crear una función en PHP? Bien, entonces con este código ya tenemos ahora sí la conexión a la base de datos. Esto no es sino llamarlo. Ahora, ¿cómo se llama este código desde verificar? Recuerden que tenemos verificar login, ¿cierto? Si es ¿cuál es el que tenemos? Verificar login. Verificar login. ¿Cómo hacemos para llamarlo desde acá? Eso ustedes lo saben muy bien. Se llama por medio de include, correcto. ¿Lo puedo colocar aquí? Include once. ¿Ahí está bien? No vemos, ya se lo pongo más grande. Include once. ¿Qué sigue? Paréntesis, abro comillas. Pero espéreme, el nombre del archivo, recuerden que el archivo no está así, está en la misma carpeta. Está en la misma carpeta. Entonces, como está en la misma carpeta, le vamos a dar conexión.php. ¿Listos? ¿Así? Es correcto. Ojo con eso, chicos. Esto tiene que ir por dentro del bloque PHP. Control X y... porque si no, no se ejecuta.
Si no, va a ser allá un bonito mensaje que salga en HTML. Y el punto y coma para que no nos bote ese error. Listo, ya tenemos ahí la conexión. ¿Qué hace el include? Recordemos que el include lo que hace es tomar el código completo, lo lleva y lo incrusta. Es como si lo metiera directamente aquí. Ahora seguimos con nuestro código común y corriente. ¡Listo! Ya tenemos todo para conectarnos a la base de datos. Aquí hay un error que tenemos en lógica, chicos. Mucha atención a lo que les voy a decir. Teníamos que hacer primero regístrese. Hicimos el verificar login. ¿Por qué? Porque recuerde que estamos encriptando contraseñas. Como estamos encriptando contraseñas, si yo voy a tomar como ejemplo para verificar la conexión a la base de datos, si voy a tomar como ejemplo este registro que está aquí, que creamos de prueba, recuerden que esta clave la creamos fue con de manera manual en la base de datos. La única forma que podríamos hacerlo bien y que quede bien sería esa palabra 123 encriptarla, copiarla y pegarla aquí en la base de datos. De pronto funcione así. De lo contrario, no funcionaría. Es decir, aquí al ejecutarla, vamos a login, vamos a abrirlo, mostrar en el explorador de archivos, este login, clic derecho, abrimos con Google Chrome y aquí le quitamos localhost. Listo. Entonces aquí le vamos a dar cualquier cosa y contraseña 123. Ingresamos y esto que aparece aquí se supone que es 123. Sería la única forma, porque si nosotros dejamos ese 123, no nos va a servir. Porque recordemos que tenemos que hacer el password verify. Copiamos esto, lo voy a llevar a la base de datos. La base de datos que está aquí. Y voy a modificar este campo para meterle la contraseña encriptada. Ya ahí queda. Se supone que eso es 123. Imagínate. Se supone. Para que quede automático. Ahí es donde les dije que hicimos mal la lógica, porque primero teníamos que hacer el de registro. Entonces, ¿por qué? Porque el de registro sí graba en la base de datos. Y después de que grabe, nosotros podemos leer de la base de datos. Listo. Vamos a hacer el de registro. Señora, cuéntame. No, no pasa nada. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Entonces vamos a hacer el de registro. Señora. Ok. Esto es importante. Miren que nosotros aquí mandamos una clave. Si actualizamos esto, miremos la clave. Si actualizamos esto, es como si volviéramos a mandar la clave y miren que cambia. Pero ¿qué pasa? El algoritmo de encriptación sabe que cuando se desencripte, no importa si mandamos la primera o la segunda, siempre lo va a traducir como 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque dentro del mismo hash, esto se llama hash, esto lo vimos en la clase pasada, dentro del mismo hash está la clave para poder desencriptarlo. Entonces, cada hash tiene su propia clave de desencriptación. No sé si me hago entender. Entonces, no importa si lo hicimos antes, después, por ejemplo. Esta también equivaldría a 1, 2, 3. Y si lo volvemos a hacer aquí y le damos nuevamente Enter y cambia, vuelve a ser 1, 2, 3. Porque es que el dato de la clave no lo hemos cambiado. Entonces, cada vez que se encripta, genera un nuevo hash. Pero en el momento en que se desencripte, siempre se va a traducir como 1, 2, 3. Queda igual, porque este es el password default. Este es el por defecto. El problema es cuando cambiemos el sistema de encriptación. Te voy a decir esto, mira. ¿Recuerdas que aquí estábamos encriptando password hash?
estábamos encriptando. Ojo, si nosotros cambiamos este password default, si cambiamos ese password default, entonces ya me cambia el algoritmo de encriptación. Este password default es el que cambia ese algoritmo de encriptación. Entonces, si pongo, por ejemplo, otro dato, el de 512, hago una encriptación de 512, me va a generar una cadena más larga. Pero en este caso, así tenga un carácter o tenga 20 caracteres de contraseña, siempre va a generar una contraseña, un hash del mismo tamaño. No alcanzamos a avanzar mucho hoy. Bueno, muchas gracias. Continuamos en la próxima clase.